Buenas tardes a todas. Con una rey, Ana, él es un reino, poder compartir con la mujer de Dios, compartir de Dios en este momento. Gracias. Edición poder conocer este programa de la tarde en Conexiones de Reino, una edición más de Conexiones de Reino. Vamos a hablar un poquito acerca, pero bienvenida, profeta Ana Méndez, qué lindo que estés con nosotros y que toda la comunidad internacional te esté escuchando y te esté viendo en este momento. Bienvenida a Conexiones de Reino. Pues qué dicha estar contigo. Hemos estado aquí en un fin de semana en una conferencia muy poderosa en Rosario, Argentina, donde realmente vimos cómo la manifestación de Dios vino tremendamente, un rompimiento en los cielos, cosas que están sucediendo porque hemos entrado en lo que yo creo que es un nuevo día. Veo una nueva esperanza para la tierra y veo cosas que el Padre va a empezar a hacer, que está llamando a gentes que tienen sed de justicia, sed de que la verdad de Dios sea conocida y no tanta religiosidad, tanto entretenimiento como tenemos hoy en día. ¿Cómo el Señor llama a la señora Ana Méndez a hacer un rompimiento en el área de guerra espiritual? ¿Cómo el Señor llama a la señora Ana Méndez? ¿Y cómo ella se siente a este llamado? ¿Y qué obstáculos y ataques ha tenido en el camino para pagar un precio en este llamado de guerra espiritual para la restauración y la reforma? Bueno, es una pregunta compleja, porque el llamado de Dios empieza desde mi conversión. Desde mi conversión, pues muchos conocen mi historia porque la tengo publicada, no tengo nada que esconder, soy una gente transparente. Y Dios me rescata del ocultismo, y el ocultismo me lleva a perder mi mente. Yo estoy en un hospital psiquiátrico donde la manifestación de Dios viene a mi vida. Pero todo esto sucede tras yo estar buscando profundamente a Jesucristo. Yo tuve una revelación de Jesucristo a los 18 años, en que Él se apareció literalmente en mi cuarto. ¡Wow! Y me dijo, tú vas a ser mi sierva y me vas a conocer en su debido tiempo a través de un hombre de ojos azules. Y entonces pasan 11 años, y yo quedo absolutamente enamorada de Cristo. Y de hecho, sin conocer que había una iglesia cristiana, porque en aquel entonces pues, en México no había prácticamente nada, solo había una iglesia católica, y pues yo empecé a ir a misa todos los días buscando a Jesús, a ver si lo encontraba, hasta que decidí que no estaba ahí, por lo menos no para mí. Y empecé a buscarlo por todos lados y caí desgraciadamente en una trampa del enemigo, en que pues un hombre de alto nivel de ocultismo, con Biblia en mano, con Biblia en mano me dijo que para entrar al reino de Dios yo tenía que nacer de nuevo. Entonces yo dije... Lo que el Padre ya te había hablado, que un hombre así te iba a abordar, te iba a mostrar el reino. Pero no era ese. No era ese. No, este era un brujo. Yo iba a venir al servicio de Cristo a través de un hombre de ojos azules. Este no tenía ojos azules, era simplemente parte de una búsqueda. Y cuando me sacó la Biblia, yo dije, wow, la Biblia, esto tiene que ser verdadero. Y aquí me está leyendo el Evangelio de Juan, que dice que tengo que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios. Entonces dije, no, pues esto es, ¿no? Pues imagínate, uno inocente, no sabe nada, te están sacando la Biblia, pues tú crees que la Biblia es verdadera, la cual es verdadera. Sí. Entonces yo le pregunto al hombre cómo se hace para nacer de nuevo, y ahí es donde viene el engaño. Y me dice, pues te tenemos que entregar a la muerte, para que mueras a todo lo terrenal y puedas nacer a lo espiritual. Pero no explicó qué tipo de espiritual, claro, ahí estaba la mentira. No, claro, o sea, es una trampa. El enemigo es un imitador. El enemigo no se te va a presentar con cuernos y colas y decir, ven y sígueme, porque nadie lo va a seguir así. Se tiene que presentar como un ángel de luz y manipula las verdades de Dios. Y por eso es que muchas verdades que hoy tenemos, que son de Dios, se las ha robado el diablo, y la iglesia les tiene tanto temor porque el diablo se apropió de muchísimas cosas espirituales que nos pertenecen a nosotros, y simplemente porque las tergiversó, la gente le tiene un miedo espantoso a las cosas espirituales. Tremendo. Entonces, pues yo caí en la trampa, desgraciadamente, y me entregaron a la muerte, y ahí quedé. ¿Por cuánto tiempo tú quedaste atada en ese sistema? Fueron más o menos entre 4 y 5 años que yo estuve ahí. ¿Y cómo viene la luz? ¿Cómo viene la salida? Entonces, obviamente, al estar en el ocultismo, pues empieza una opresión tremenda en mi vida.
pierdo todo, pierdo mi familia, pierdo todo mi dinero, pierdo todo absolutamente. Porque en el reino de las tinieblas no hay una sola respuesta. Perdón que yo le interrumpa a la profeta. Nosotros estuvimos en Haití juntos. Y fíjate que hay mucha gente que ha criticado el trabajo de la profeta, ¿no? La mujer de Dios, que yo la respeto mucho, porque la he visto operar. Y me llamó la atención cuando estuvimos en Haití y ella llamó al vudú, no lo llamó para invocarlo, sino para juzgarlo. Ella lo llamó en la tarima y le dijo al vudú: hace tantos años yo estuve aquí para hacer una activación, para tener algún poder, ¿no?, diabólico. Ahora estoy aquí en el nombre de Jesucristo y te venzo. Y cuando esta mujer de Dios dijo esa palabra, literalmente, no le estoy mintiendo, vino un vendaval que aún alguna gente cayó y se movieron los árboles y hubo un revolú. ¿Cómo se inundó la ciudad? Y se inundó la ciudad, o sea, cuando ella... Tremendo. De tinieblas, ¿te acuerdas que se cubrió de tinieblas la ciudad? La ciudad de Haití. Y empezó a llover al punto que casi no podemos llegar al hotel. Entró el agua a los carros. Las aguas llegaban a la mitad del carro, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Entraron y nosotros íbamos con el pie arriba. Sí, no, terrible. Pero bueno, fueron juzgados. Después de eso vino el gran terremoto. Después vino el terremoto, pero gloria a Dios que los justos no murieron. Pero bueno, continuamos con lo tuyo. ¿Cómo conoces al Señor? Sí. Entonces, la historia continúa. Y obviamente toda esta opresión, de la cual yo nunca quise ser parte. O sea, no es que a mí me gustara estar ahí. Claro. Yo odiaba estar ahí, me daba un miedo espantoso estar ahí. Claro. Pero lo que siempre me decían es que una vez que entraste no hay salida. Y a lo mejor alguien nos está escuchando que se metió equivocadamente a leerse las cartas, a hacer algo ocultista, y el diablo le está diciendo: lo que empezaste no hay salida. O estás a lo mejor en un pecado que dices: pues ya estoy demasiado envuelto y no hay salida. Esta es la voz del diablo. Sí. La sangre de Jesús vence todas las obras del diablo. Y entonces, en toda esta opresión, pues yo quedo loca al punto de no poder hacer una sola frase, Jaime. Wow. Yo no podía hablar. Atacó tu cerebro, tu mente. Yo no podía hacer una sola frase. O sea, quedé totalmente trastornada. Pues con los demonios. Con los demonios. O sea, estás en un lugar de demonios. Peligroso, en un mundo. Entraste en una área peligrosa. Entonces, en el hospital psiquiátrico, yo entro entre la vida y la muerte tras un intento de suicidio. Y oigo la voz audible del Padre, que me dice: tu Padre en el cielo no te va a abandonar. Entonces yo me quedo en una paz absoluta, me despierto en el hospital psiquiátrico, mi mamá estaba ahí, y digo: mamá, aquí va a haber una manifestación de Dios tan grande que va a cambiar la vida de todos nosotros. Mi mamá era totalmente atea, entonces empieza a llamar a las enfermeras: por favor, vengan, porque ahora ya oye a Dios. Está deschavetada, qué horror. Pero yo estaba en una paz absoluta, y a los 2 días llegó un pastor de Ojos Azules. Y entonces me empieza a hablar de Jesucristo. Que fue lo que Dios te había mostrado. Esa sí era la verdad. Era el bueno. Y entonces llega y me empieza a hablar de Jesús en una forma viva, en una forma como yo en la vida había escuchado a nadie. O sea, era la luz de la verdad saliendo de la boca de aquel hombre. Y yo me quedé así, dije: este es el Jesús que yo estoy buscando. Y entonces, así profundamente, dije: Cristo, el día más triste. ¿Por qué es el día más triste de tu vida? Dije: porque llevo 11 años buscando nada más. Llevo tantos años que uno está en, pero ya no esos pactos. Me dijo: te sangre de Jesús rompe. Un terremoto dentro de mí. Le dije: ¿qué tengo que hacer para recibir a Jesús? Me dijo una sola palabra, no me predicó un evangelio de no sirve para nada. Sí, religiosos. Me dijo: arrepiéntete. Eso te habló sencillo, cosas puntuales. Me dijo: arrepiéntete. Y cuando me dijo arrepiéntete, yo sabía que no era de esos arrepentimientos de confesión católica que uno va, se confiesa y el día siguiente hace lo mismo. Yo sabía que Dios estaba en ese lugar. Sí. Y yo sabía que Dios me estaba llevando al arrepentimiento. Y en ese momento tuve una visión muy clara de la cruz. Vi a Jesús clavado en la cruz y me miraba tras su rostro todo desfigurado, y de sus ojos salía, puedo decir una voz porque los ojos de Dios hablan, y me decía: mira cuánto te amé. Y veía yo en todas las llagas de Jesús mis pecados.
y veía que yo, con todos mis pecados, era responsable de todo lo que Jesús padeció en la cruz. Y todos los que pecamos, obviamente toda la humanidad, porque nadie se salva, todos somos responsables de que Jesús se haya muerto en la cruz. Y eso fue fuertísimo para mí. Fue el golpe de conversión más auténtico que te puedas imaginar, porque yo dije, si Jesús, el santo, el glorioso, el Hijo de Dios, padeció de esta manera por esta miserable persona, ¿cómo puedo yo volver atrás? ¿Cómo puedo yo volver a hacer una vida sin sentido? Yo tengo que vivir. Entonces, era tal el impacto sobre mi vida de ver la cruz y ver todo el sufrimiento, que me acuerdo que me lo miré y dije, cada gota de tu sangre, cada herida que tú padeciste por mí, yo la voy a hacer valer. Y entonces me entró una ira divina y cuando yo estaba así, viendo la cruz, pude ver la condición de mi alma, pude oler el hedor de mis vestiduras mugrientas, pude ver el rictus del pecado en mi cara. O sea, fue una revelación que me hizo abominar todo lo que yo era y todo lo que yo todo había hecho. Todo el pecado y todas las tinieblas. Exacto. Y las cosas malas. Entonces yo caí como por 2 horas llorando por mis pecados y viendo la cruz delante de mí. O sea, fue realmente una conversión. Perdón, Anita, ¿y cómo viene tu llamado? ¿Cómo viene tu llamado? ¿Cómo nace tu llamado? Esto es muy clave, muy clave. Entonces, el pastor pone su mano sobre mí y me dice, la sangre de Jesús rompe todo pacto y todo espíritu inmundo que está en ti sale fuera. Y en ese momento yo sentí que algo poderosísimo salió de mí y la gloria de Dios vino sobre mí. Entonces, cuando pasan muchas horas en que estamos en la gloria, pero cuando yo salgo de la gloria, le hago una pregunta a Jesús y le digo, Jesús, tú sabes que llevo 11 años enamorada de ti, 11 años en que te busqué por todas las formas sabidas y por haber, hasta que caí en las garras del diablo y en el engaño del diablo más terrible. ¿Por qué nunca me mandaste a nadie? Esta es la pregunta. Wow. ¿Por qué nadie se acercó a mí con un tratadito de Jesús te ama? Eso hubiera sido suficiente para mí, para acercarme porque había a la iglesia. Mucho deseo, había mucho amor. No, mi amor, no estaba desesperadamente enamorada de Jesucristo. Tremendo. En el fondo tú estabas buscándolo a él, pero no sabías cómo hacerlo. No, exactamente. Entonces dije, ¿por qué dejaste que cayera a tales profundidades cuando yo te amaba con todo mi corazón? Entonces me habló en una forma tan preciosa y me dijo, era necesario que conocieras las debilidades del diablo por el llamado que yo tengo sobre tu vida. Poderoso. Y entonces entendí, entonces me entró una ira tremenda y dije, todo lo que me hiciste, diablo mentiroso, te equivocaste. Te equivocaste porque escogiste la persona equivocada. Aleluya. Porque vas a pagar por cada lágrima que salió Aleluya. De mis ojos, por cada dolor que me causaste, por todo lo que me robaste. Y vas a tener aquí la enemiga número 1 de tu reino. Entonces surge de esa búsqueda y de haber visto cómo se mueve el diablo y entendí, o sea, ya por entonces yo tenía un gran entendimiento de cómo se mueven las tinieblas y entendí cuál era la debilidad del diablo. Y esto es lo que el diablo no me puede perdonar. ¿Cuál es la debilidad del diablo? Dinos. ¿Cuál es la debilidad del diablo? ¿Cuál crees que sea la debilidad del diablo? No, pues yo te pregunto a ti. ¿Sabes cuál es la debilidad del diablo? Al diablo no le importa que vayas a la iglesia todos los domingos. Al diablo no le importa que te sepas la Biblia de memoria. Al diablo no le importa que tengas todos los títulos eclesiásticos del planeta. Ni que tengas dones de sanidades, ni que tengas todas las profecías. Lo único que vence al diablo es el amor. Y donde apúntalo, no puede penetrar es donde está el amor. Y esto es lo que ha perdido la iglesia. La iglesia perdió el amor. Por eso el diablo está haciendo lo que se le pegue la gana. ¿Tú crees que por eso es el ataque entre profetas contra profetas, apóstoles contra apóstoles, y más con los hombres de Dios genuinos y mujeres de Dios genuinas? El fundamento de Dios, lo que Jesús vino a traernos a la tierra, son 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que se perdió en la iglesia. La gente no ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Pero decimos que Dios vive en nosotros y Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, nunca dejará de ser amor.
El problema es que no dejamos que ese amor se manifieste porque las prioridades de la iglesia es un activismo de tal manera en el cual el que nos amemos los unos a los otros dejó de ser relevante. O sea, ¿cuántas iglesias hemos ido? ¿Cuántas iglesias hemos estado en que la gente ni se conoce unos a otros? Están sentados, puedes tener una gente con unas necesidades espantosas al lado tuyo. Con hambre, con necesidad de pagar una deuda, no tiene comida para comer y el que está a su lado tiene mucha plata y nadie le importa, nadie sabe nada. A nadie le importó, porque el fundamento de la iglesia se cambió y el fundamento de la iglesia tiene que volver a ser el amor de Cristo. Es solamente un ritual, una costumbre. La gente que está llena del amor de Dios no puede ser tocada por el diablo. Y esto sí se los envío con toda mi fuerza y con todo mi corazón, porque yo conozco el amor de Dios. Yo Tremendo conozco eso. la fuerza del amor de Dios. Tremendo. Y el amor de Dios no nos puede tocar. Y yo voy a los lugares y combato en las formas más tenaces, más fuertes, en contra de las fortalezas del diablo, y el diablo no me puede tocar. ¿Cuándo no? Yo quería hacerte pregunta, ¿por qué nace el deseo de subir a montes altos? ¿Por qué nace el deseo de tocar territorios fuertes? El deseo de, no solamente el deseo, pero las estrategias de usar la sal y algunos elementos de hace 15 años, 10 años atrás, y algunos elementos que Dios te mandó a usar, que fuiste pionera y que te mandó a subir a algunos montes y hacer algunas cosas. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué empezaste a hacer esto? Bueno, hubo un momento en que un gran profeta de Dios llegó a México y él había tenido un fracaso muy grande estando en la Ciudad de México y se metió con otros apóstoles y profetas a buscar por qué había venido ese fracaso. Entonces Dios les mostró que había una fortaleza en México que estaba gobernada por un tremendo demonio alado y venían demonios principales de toda Latinoamérica y se fortalecían en México y luego eran enviados otra vez a sus países. Y entonces este profeta agarró un guante, así como los vuelos del antiguo, de los tiempos antiguos, agarró un guante y dijo: el diablo por demasiado tiempo ha estado abofeteando la cara de la iglesia. ¡Wow! ¿Habrá alguno aquí que pueda hacerle frente y tomar el reto de ir en contra de él? Y aventó el guante. Y cuando el guante iba volando en el aire, yo iba volando en el aire. Y agarré el guante. Y yo le dije: yo le hago frente al demonio para liberar mi nación. Sí. Entonces estaba en el suelo con el guante, en el fondo sin entender qué es lo que estaba haciendo. Entonces llegué a mi casa y le dije: Señor, pues sí tomé este guante porque yo creo que tú eres mayor que el diablo. Y a mí no me importa que sea un demonio al lado, yo como David creo que mayor eres tú que cualquier potestad que esté aquí en México. Claro. Pero me humillo delante de ti porque la verdad no sé cómo hacerlo. No me voy a ponerle a pegar de gritos al dragón este. Entonces, si tú me guías, Señor, heme aquí, yo esto lo hice de verdad y yo quiero que tú me guíes. Entonces Dios empezó a abrir mi entendimiento y el entendimiento de otros. Y entonces Dios nos empezó a mostrar cómo los montes eran sumamente importantes en el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque desde que Adán sale del Edén, él vio el monte de Dios. ¿Y te acuerdas que Luzbel dice: me sentaré en el monte de Dios en las alturas? Sí, sí. Entonces, a la hora que cae Luzbel, ¿qué es lo que va a ocupar para sentarse como Dios? Claro. Va a ocupar los montes. Los montes, sí. Entonces, los principales montes de la tierra, el diablo ha puesto sus tronos. Sus gobiernos falsos. Sus gobiernos. Sí. Y hay una ley que el que gobierna el monte, gobierna la ciudad. Porque es la altura. Es la altura. Y los montes son sumamente importantes, porque el reino de Dios está basado en un monte. Y entonces, como el diablo es un imitador, el gobierno del diablo está basado también en los montes. Entonces, los montes son tremendamente importantes si queremos liberar naciones, pero son también muy peligrosos, porque sé que me está oyendo gente que a lo mejor mañana agarra la mochila y se quiere ir a subir a un monte. Y si no está preparado, la cual es brava. No. Son terriblemente peligrosos y he visto mucha gente perderse y he visto mucha gente morir por hacer este tipo de cosas a lo tonto. O sea, sin revelación. Se necesita entrar en niveles de santidad. Santidad y revelación. Más santidad que revelación. Porque si tienes mucha revelación pero no tienes santidad, no tienes nada. No tienes nada. Pero si tienes santidad y poca revelación, tienes todo. Tremendo eso. No, pues sí. Sí, claro. Entonces la santidad, el verdaderamente limpiarnos. Sí, porque te da las armas poderosas para hacerlo. Entonces, Dios
se empieza a entrenar. Y el primer monte que subimos fue un volcán en actividad. Este profeta que llegó a México, que tiró el guante, hicimos un gran evento en la Ciudad de México y entonces dijo, no, pues es necesario que tomemos el volcán Popocatépetl. Y el volcán Popocatépetl llevaba 500 años dormido, pero cuando este hombre dijo eso, el volcán se activó. ¡Wow! Entonces yo dije, santo Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces venía yo volando de Perú, me acuerdo que regresaba de Perú, y volamos muy cerca del Popocatépetl para aterrizar en la Ciudad de México. Y el Señor me dijo, el tiempo es, y este es el día que van a subir. Van a subir el 22 de mayo. El 22 va a ser muy importante en mi vida. Wow. El 22 de mayo. Dije, wow. Entonces le hablé al profeta, me organicé. Entonces le dije, así dice el Señor, este es el día en que subiremos el 22 de mayo, así que organícense. Nadie tenía idea cómo subir los montes, cómo ponerse crampones, cómo agarrar un piolet. No teníamos idea de nada. Y entonces fuimos a hablar con el gobernador del estado de Puebla, que es donde están las faldas del Popocatépetl. Y entonces ya querían evacuar la ciudad de Puebla y quién sabe cuánto. Entonces le dije, mire, nosotros somos un equipo de Dios que podemos solucionarle su problema, pero necesitamos que nos dé permiso de subir, porque está acordonado el volcán. Está la policía cuidando que nadie suba al volcán. Wow. Entonces nosotros tenemos un equipo de parte de Dios que le puede solucionar el problema, pero necesitamos permiso. ¿Okay? No nos van a dejar subir. Entonces me dice, mire, yo no tengo respuesta a esto, pero si usted cree que Dios le habló y que usted tiene la respuesta a esto y me va a ayudar para que no tenga que evacuar la ciudad, yo no le puedo dar permiso porque si le doy permiso y usted se muere, está su sangre sobre mí. Pero lo que sí puedo hacer es hacerme de la vista gorda. Entonces, yo me organizo para que ustedes suban y yo no digo nada. No les doy permiso, pero tampoco digo nada. Y voy a agarrar a los vulcanólogos que le estén mandando los reportes del volcán todos los días para que usted esté alerta de qué está pasando y toda la cosa. Le dije, señor gobernador, me parece perfecto. Estamos para servirle. Bueno, total, pues organizamos toda la expedición para subir el volcán en actividad y fue verdaderamente, fue un parteaguas en nuestra vida, la de todos los que subimos. Un divisor de aguas. Un divisor de aguas, porque realmente vimos actuar a Dios en una forma tan asombrosa. Eso marcó tu vida como para tú iniciar un tiempo de tomar lugares altos. ¿Marcó tu vida? Sí, claro. Desde luego Dios me ungió y lo que vivimos, el poder que vivimos, cómo Dios lo tomó, cómo Dios se manifiesta en las alturas de los montes, era algo como del Antiguo Testamento. Asombroso. Que apareció un tremendo dragón de nube. De hecho, el volcán en lengua náhuatl, como lo nombraron los aztecas, se llama el dios de humo. El dios de humo. El dios de humo. Y por eso se manifiesta el dragón, viste, en los aires, tremendo eso. Creo que se llama Mictactecuhtli, uno de esos. Que se llama o la serpiente de humo, se llama. Entonces empieza a manifestar visiblemente ante nuestros ojos naturales. Viéndolo en las nubes, obviamente. Sí, pero se forma de tal manera visible, y movía la cabeza y nos miraba y volteaba la cabeza así, o sea, estaba manifestándose. El demonio en las alturas, violentamente. Y entonces había un altar muy terrible ahí, lo derribamos. Cuando lo derribamos vino un temblor de más de 7 grados en la escala de Richter y todo el volcán rugía. Y nosotros nos clavábamos así con los piolets, muertos en susto. Imagínate. Muy fuerte. No, se oía la lava abajo. Y todo el mundo sacudiéndose así. Entonces, pues te vienen a la memoria el Sinaí, ¿no? Cómo el Sinaí humeaba y temblaba. Y Dios llevaba a Moisés a la nube. Entonces, de alguna manera, estábamos dentro de la nube de Dios, subiendo esto para la conquista de México. Muy fuerte. Ahora, perdón, ¿qué es lo que, la experiencia que a ti, Anita, en la vida, la más difícil, la que de repente te ha golpeado, la que quiso quitarte la vida, o lo que crees tú que generó ataques contra ti? Porque de repente alguna guerra generó ataques para que te empezaran a perseguir de una manera grande, porque la persecución contra ti es una persecución muy evidente. La gente la lee en las redes sociales, la gente que no tiene conocimiento y que es inmadura en lo espiritual, pues dice, no, pues sí, la gente tiene razón, esa señora es así, 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 así.
Pero los que te conocemos y sabemos que eres una señora seria, sabemos que todo eso son mentiras de las tinieblas y mentiras del diablo. Pero ¿qué crees tú, qué evento en tu vida crees que generó esta venganza del diablo para empezar a atacarte en las redes? ¿Qué crees tú que fue lo que generó esa venganza contra ti? Es ser absolutamente comprometida con la verdad. Wow. La guerra no me llevó a la persecución. Entiendo. El diablo no tiene poder para levantarse contra un hijo de Dios. Entiendo. Es la verdad y la vida la que es perseguida. Sí, porque Jesús cuando habló del reino fue cuando lo mataron. Si hubiera hecho milagros, anduviera con los milagreros por todos lados. Fue cuando habló del reino que lo mataron. Cuando Dios se levanta para destruir un enemigo, el diablo es una cucaracha. O sea, el diablo no, o sea, la guerra no tiene retaliación, eso es otra mentira del enemigo. Perdón, es que yo creo que lo que pasa es que tantas verdades que fueron desenterradas, por ejemplo, tanto es verdades que las transcribiste en libros como Iniquidad, como La Santa Cena, que me parece un libro tremendo, ¿no? Bueno, ¿cuántos libros que has escrito? Es el Gadú, por ejemplo, tremendo. ¿Cuántos libros que escribiste? Yo creo que esas verdades que se soltaron, como esta guerra es cósmica, entonces los demonios empezaron a vengarse. ¿O qué crees tú que realmente es eso lo que crees tú que pasó? La verdad es siempre atacada, la luz es atacada, la vida de Dios es atacada. Por eso dice Jesús que cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, sabed que grande es vuestro galardón en el cielo. Aleluya. Entonces mi vida ha sido comprometida con la vida de Dios, porque desde que yo me convertí, el Padre me dijo, no voltees para atrás ni un gramo, y yo me comprometo a guardarte y ningún demonio te va a tocar, pero si tú te volteas, el diablo está atrás de ti para destruirte. Entonces yo hice un pacto con Dios de nunca más volver atrás, de caminar una vida santa, de caminar una vida verdadera, en la mayor cantidad de luz que puedo tener, y sigo creciendo en luz y en verdad. Y si me persiguen, que me persiguen. Y si dicen toda clase de mal contra mí, mintiendo, grande es mi galardón en el cielo. Y en el fondo ya dejó de importarme lo que tiene que decir el diablo. Es mucho más importante lo que dice Dios de mí. ¿Alguna vez te afectó el hecho de leer algo en las redes sociales? ¿Alguna vez te afectó? Pues no tu vida espiritual, porque tú eres una mujer de Dios y nosotros los hombres de Dios sabemos lo que Dios nos llamó. Pero emocionalmente, nuestra carne, ¿alguna vez fuiste golpeada en tu carne? No como moretones, pero obviamente, sí. Obviamente soy mujer. Las mujeres somos emocionales. Más sensibles, sí. Somos mucho más sensibles. Entonces, los ataques, pues sí tuve que vencer. No te puedo decir que no me afectó, sí me afectó, pero no me venció. Fuerte. Estamos abatidos, estamos derribados, pero no destruidos. No, yo sé que no te, porque tú seguiste, no paraste. No, yo no paré. ¿Cuántos oyeron que Anamente paró? No paró. El que me llamó es a quien yo le voy a dar cuentas. Y te estaba diciendo algo que es sumamente importante. Tenemos que vivir por lo que dice Dios de nosotros, no por lo que dice el Internet de nosotros. Porque un día nos vamos a parar no delante del Internet para que nos juzgue, nos vamos a parar delante del Dios de toda la gloria. También. Yo recuerdo una vez que Dios me mostraba en el cielo, he sido arrebatada muchas veces al cielo. Y muchas de las cosas que escribo, las escribo por experiencias tremendamente profundas en lugares celestiales que están obviamente ancladas en la palabra de Dios. Porque cualquier experiencia tienes que anclarla en la palabra de Dios. Si no, es una mitología. Todos mis libros están profundamente anclados en la palabra de Dios, pero con experiencias del cielo, porque mi misión es traer el cielo a la tierra, porque Jesús es lo que vino a hacer. Y entonces un día Dios me mostraba los libros, dice, entonces los libros serán abiertos. Y en los libros está escrito todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que las reacciones que tenemos, las motivaciones equivocadas que tenemos, todo se va escribiendo. Hay un ángel al lado de cada persona escribiendo, toditito está siendo escribiendo. Y entonces Dios me dijo, Ana, vive tu vida, no conforme se escribe en los libros o en Internet, en la tierra, sino conforme se escriben los libros en el cielo. Y desde que Dios me dijo eso, yo soy sumamente consciente de cómo se está escribiendo mi libro en el cielo. Y sé que ese libro, yo soy responsable de cómo está siendo escrito. Entonces, lo que me preocupa es cómo está siendo escrito ese libro, no lo que dice un montón de gente. En el fondo no son nadie. Es increíble que dijeras, bueno, pues se levantaron grandes apóstoles y gente así. Pero de repente sale gente que no son nadie. Diciendo cualquier cosa. Dice cualquier cosa y la gente le da credibilidad a un
gente que, ¿quién es? No es nadie. No, pero fulanito dijo. Fulanito dijo. Luego te metes, porque yo lo que hacía, cuando veía un comentario así, me metía a su Facebook. Y eran puros satanistas. Eran puros satanistas. Gente sin fundamento, gente loca. Sí, y luego, pues gente también que desgraciadamente están hijos de Dios, porque atrapados no son babilónicos. Un día Dios me dijo, no te equivoques, no son babilónicos, son hijos míos que están atrapados en un sistema babilónico, pero no son babilónicos. Eso me dio mucho. O sea, que un día se les va a romper el velo y van a tener que llorar arrepintiéndose por lo que hicieron, como Saulo persiguiendo la iglesia. Y entonces, ¿cuál es mi misión? Es orar por ellos, porque puedo ver que son hijos de Dios en cautiverios tremendos de Babilonia y que les va a costar muy caro el haberse enredado de tal manera y pudiendo tener galardones extraordinarios en los cielos. Babilonia se los está robando y eso me da a mí una misericordia muy fuerte. Y entonces, en la misericordia de Dios, pues me gusta orar por ellos. Y lo mejor que puede pasar es que Dios los rescate de ahí porque son mis hermanos, porque son hijos de Dios. Y quiero verlos bien, y quiero verlos resplandecientes, y quiero que cuando se tengan que parar delante del cielo y decir, Señor, aquí está mi vida, que Dios los pueda galardonar grandemente. ¿Cuál es el país o la experiencia más fuerte que has tenido en guerra espiritual en algún país del mundo donde tú viste? No te atacó, no te golpeó, pero que sí fue muy duro el desarrollo de esa guerra, ese combate. Bueno, obviamente el ascenso al Monte Everest. El ascenso del Monte Everest pues, fue un cambio radical para muchas naciones y fue una expedición que duró 5 semanas, en cual pues, es una de las montañas asesinas pues, más tremendas del mundo. Y no es como es ahorita, que ya tienen un montón de ascensos comerciales. Nosotros fuimos justamente después, no sé si oíste la desgracia que sucedió en el 96, que hicieron una película que se llama El Everest. Sí. Nosotros fuimos justo después de esa expedición. O sea, a nosotros nos tocó caminar sobre esos cadáveres. Caminar, o sea, llegar a campamento base y caminar sobre esa tragedia. Entonces, pues fueron experiencias fuertísimas. Vinieron una avalancha que quiso matarnos antes de llegar al trono de las tinieblas. Y fue como dice el Apocalipsis, que el dragón envió un río para destruir a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer y se tragó el río. Y vimos la avalancha que venía hacia nosotros, o sea, toneladas y toneladas y toneladas de hielo, que sabes que pues no hay forma de salir de eso. Y delante de nosotros se abrió una grieta gigantesca y se tragó la avalancha. Y así libró Dios nuestras vidas. Estoy hablando de algo que cuando lo estás viviendo es más profundo, más fuerte, ¿no? Es terrible. Es tremendamente fuerte, pero no solamente las cosas que combatimos, las fuerzas de las tinieblas que estaban ahí. Profeta Mara, perdón, ¿cuál es el libro de todos los? Porque un libro es un parto, es un hijo, es algo que sale de tu espíritu, eres tú. ¿Cuál es el libro que más, de los libros que tú has escrito o de los que estás por escribir, que ha marcado tu espíritu, que dice, me ha marcado, cambió la vida de Ana Méndez? Porque realmente Dios me llevó a algo que yo no pensé que iba a hacer, o no pensé que iba a escribir, o no pensé que iba a decir. ¿Cuál de los libros, de todos los libros que tú has escrito, ha marcado, antes que marcar la vida de personas, literalmente ha marcado tu vida? Yo creo que uno de los libros más importantes que Dios me ha permitido escribir se llama Regiones de Cautividad. Creo que Regiones de Cautividad abre todo un panorama de lo que es el mundo espiritual y la cautividad del ser humano, y cómo todos los seres humanos de alguna manera tienen una forma de cautividad. Los cautivos no nada más es la prostituta y el drogadicto. Todas las personas que están en temor, en enfermedad, en problemas que no pueden salir, que se sienten atorados. Aún el rey David decía, atrapado estoy y no puedo salir. Entonces, profetas, apóstoles pueden estar en cautividades tremendas. Y creo que es uno de los libros que más beneficio ha tenido en el mundo, y millones de personas. Lo han leído. Sí. Qué y han bonito sido eso. liberadas y se han levantado muchísimos libertadores que salen de la liberación tradicional, que es muy compleja y muy fuerte, y estarte peleando con los demonios. Y realmente la forma más fácil de liberar a alguien es entendiendo en dónde está atrapado, abriendo la cárcel. Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno y bajó a las profundidades de la tierra a llevar cautiva la cautividad. Entonces,
es muy fácil abrir esas prisiones y sacar a la gente de la prisión. Y entonces los demonios que las afligían, pues estaban en esa región, no estaban dentro de ellos, estaban en esa región. Hay otras personas cuyos demonios sí estaban dentro de ellos, pero no son los muchos. Sí, tú sabes que a mí mi vida cambió cuando el Señor me reveló el reino hace 15 años atrás. Y empecé a hablar del reino, pues no fue fácil, ¿no? Pero porque el reino es un tema un poco conflictivo, muy amado, muy rechazado. ¿En qué momento tú tienes mucha revelación del reino? Porque últimamente yo veo que tú estás entrando en dimensiones de reino muy lindas. No que antes no lo hacías, pero ahora te estoy viendo. Pues yo soy una persona que hace 15 años predico el reino. Y últimamente te estoy viendo a ti con unos temas que me sacuden el piso porque los hemos hablado y Dios nos ha mostrado eso a nosotros. Y a veces, ahora que predicamos juntos, pareciera que veníamos de la misma escuela, pareciera que el mismo maestro nos enseñó. Pero claro, el mismo maestro, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Pero ¿en qué momento tú eres sacudida con el reino de una manera fuerte? Porque te veo, no sé, enamorada, emocionada, motivada con el reino. ¿Qué pasó con Ana Méndez con el reino? Yo creo que el reino es algo progresivo en mi vida. Porque, como te digo, yo me convertí de una forma muy radical. Y Dios empezó a hablarme de su reino desde el principio. Y de hecho no me cuajaba, porque si Jesús nos mandaba a predicar el evangelio del reino, la iglesia no predicaba el evangelio del reino. Entonces yo empecé a inquirir, ¿por qué, Señor? ¿Qué cosa es el reino? ¿Qué cosa es el reino? Y poco a poco el Señor empezó a traerme revelación, hasta que en 1999, estando en la isla de Patmos, Dios me lleva a un arrebatamiento que duró 4 días dentro del corazón de Dios. Y bueno, me han perseguido terriblemente porque digo que estuve dentro del corazón de Dios. Pero no me importa un comino. Sí. Me importa un comino porque lo que yo viví... Son experiencias, ¿no? Lo que yo viví ya lo quisieran haber vivido los que me persiguen. Exactamente, sí. Porque es la cosa más extraordinaria. Y esa, pues, de hecho, fue la experiencia más importante espiritual que he tenido en mi vida. Entonces, ahí Dios me habló muy profundamente del reino y me mandó a predicar el reino y me dio una serie de revelaciones muy impresionantes que me tardé 12 años en poderlas digerir de lo fuerte que eran. Fuertes. Wow. Fuertes. Wow. Sí. Y entonces, pues ahí empezó, digamos, ya la predicación profunda del reino. Yo he venido siguiendo a Ana Méndez de una u otra manera, una amiga, una persona que quiero mucho, respeto. Y he visto que últimamente no es que no orara antes, o no es que no fue una mujer del espíritu antes, pero he visto una conexión en ella y en su esposo muy fuerte, pero hablando de ella, de Ana Méndez, de ella, una conexión espiritual muy fuerte. Y hoy que hemos estado juntos en el evento, que he podido escucharla, he visto esa conexión espiritual. ¿Qué pasó con Ana Méndez? Que la veo más sensible, más, no que no fuera espiritual, y yo quiero que la profeta no me malinterprete la pregunta, pero la veo más conectada, más espiritual, más sensible, más... ¿Qué pasó con Ana Méndez? ¿Qué está pasando en este tiempo con Ana Méndez? No es que no fuera antes espiritual, pero es que ahora la veo, no sé, más sensible. ¿Qué pasa? Entiendo que Dios tiene que hacer algo muy poderoso sobre la tierra y que requiere una generación de luz, y que demanda niveles de santidad, niveles de luz, niveles de sacrificio y de muerte, que Dios me está llamando a tomarlos para poder hacer algo muy efectivo desde los cielos sobre la tierra. Aleluya. Entonces, pues sí, estoy en una etapa de mi vida de mucha entrega, de mucha contemplación, de mucha oración, de mucho sacrificio también. Y te veo más bonita. No sé si ustedes concuerdan conmigo, está más bonita. En medio de tanto ataque que la señora ha recibido, con respeto, no le digo señora despectivo, sino con respeto, que la señora Ana Méndez ha recibido ataques muy fuertes, persecuciones muy fuertes. Yo como amigo de ella, que también viajo en las naciones, he oído a algunos apóstoles, algunas personas, ¿no?, expresarse de una manera que no es la correcta. Y que en muchas ocasiones me ha tocado a mí decirles y corregirles que están equivocados, que están errados. Pero pues ahora que hemos estado junto con ella en este evento y puedo tener experiencia con ella más, pues hacía unos días o unos años que no nos veíamos, y ahora que nos vemos yo veo una Ana Méndez más fuerte. De hecho le dije, ay, Ana Méndez para el rato, fuerte, sólida, sensible a Dios, muy profunda con el reino, y eso me da mucha alegría.
mucha alegría, y yo creo que verdaderamente lo que yo siento en mi espíritu, profeta, es que vino mucho ataque, porque lo que viene, la gloria que viene es tremenda. La experiencias que has tenido, lo que has escrito, lo que has vivido, no es nada comparado con lo que está a punto de manifestarse en tu vida. Es algo que yo lo siento en mi espíritu. Ahora ya lo que me llama la atención, ¿por qué escribes tu libro, prácticamente tu biografía? ¿Por qué nace de tu corazón escribir ese libro? Que pues yo no lo he comprado, lo quiero comprar, y los animo a que lo compren. Ajá. Ay, muy poderoso. Muy poderoso. Pues llevo muchos años en que mucha gente me empezó a decir, Anita, tienes que escribir tu historia. Porque mi historia es una historia muy sobrenatural. No, yo no soy una gente común. Soy una gente muy sobrenatural, que me han pasado cosas muy sobrenaturales en la vida. No mística, corrección. Muchos dicen, la señora es mística. ¿Qué significa ser místico? A ver, porque yo no entiendo ese término, que lo usan como un insulto. Y para mí, una gente mística, pues es una gente que se encuentra con Dios. Ese es mi concepto de la palabra mística. Pero para normalmente... me dice como insulto, es mística. Entonces, mística es como una mezcla, ¿no? De personas que ven espíritus donde no hay, que ven ángeles donde no hay, que se imaginan cosas. ¿De dónde sacan esa definición? Porque en el diccionario no dice eso. Por eso, pero es el concepto que hay normal, ¿no? Pero entonces no es misticismo, no es una mezcla de cosas mitológicas. Es que cuando yo soy profeta desde los 9 años, y yo tuve experiencias en mi vida. Los ángeles se me aparecían en el camino cuando iba a la escuela y hablaban conmigo. Y alguien me escucha y me dice, eres místico. Yo no soy místico, son experiencias de vida, porque soy espiritual. Realmente nosotros somos seres espirituales, solo que uno desarrolla más ese potencial que Dios le dio. Entonces, es tremendo eso. Ahora, ¿por qué entonces escribes ese libro de tu historia? Porque mucha gente me pidió que lo escribiera. Mi vida ha sido una inspiración para muchas personas. Y en un momento dado apareció un productor de cine. Y yo siempre he tenido en mi corazón hacer una película. Porque en la historia de DNA, mi abuelo fue el precursor de la cinematografía en México. Entonces yo traigo así como que quiero hacer una película. Adentro, en tu ADN. Sí, está en mi ADN. Y entonces escribí una película que desgraciadamente la persona con la que la escribí me resultó terrible, pero fue una desgracia terrible. Pero cuando estaba yo en eso, conocí a un productor de cine que me llevó a Hollywood. Me dijo, te voy a presentar con la gente que puede hacer tu película, porque está extraordinario tu guión y no sé cuánto. Total, fuimos a Hollywood y empecé a hablarles. Y vi a varios productores de cine de Hollywood, de los grandototes, ¿eh? Claro. Vas a creer que los chicos, sí. Grandototes. Entonces me decía, pero cuéntanos quién eres. Entonces yo les contaba quién era yo. Y se quedaban así. Y me decían, ¿sabes qué? La película no es tu guión. La película eres tú. Wow. Si tú escribes en tu libro, yo te hago la película. Entonces, escribe tu historia. Y eso me lo dijeron sin conocer, o sea, sin hablarse uno y otro y el otro. Claro. Entonces, yo llegué y dije, ¿pero cuál es mi historia? Porque yo tengo como 200 historias. Hay gente que nada más tiene una historia, ¿me entiendes? Sí. Yo tengo como 200. ¿Y cómo resumirla o cómo meterla en un libro? ¿Cuál es mi historia? No es fácil, sí. ¿Por dónde le meto? Es complejísimo. Sí. Entonces empecé a orar. Dije, Señor, pues a lo mejor puede ser algo muy inspirador. Que la gente ve una vida sobrenatural como en el Antiguo Testamento, y lo ven así como algo lejísimo, cuando no es lejísimo. Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista, que era el más grande de todos los profetas. Tremendo, tremendo. Entonces, si el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Elías, que Abraham, yo dije, no, pues yo califico para ser la más pequeña en el reino de los cielos. Digo, Señor, yo ese pedacito yo lo quiero. Yo sí califico para ser la más pequeña. Heme aquí. Y entonces, mi vida ha sido de una fe que realmente ha sacudido montañas. Entonces dije, voy a hacer un libro sobre la fe. Y dije, dirígeme, Señor. Me dijo, escribe la parte de ti que te forma en fe. Quiero que la fe vuelva a la tierra. Wow. La gente ha perdido el enfoque que de la sea fe. Un aporte para la gente que ha perdido eso. Porque la fe se volvió, a ver, tengo fe para que Dios me dé un carro, tengo fe para que Dios me dé un negocio, tengo fe para que Dios me dé una casa. Pero la fe eso no es la fe. Eso es la creencia. Puedes creer todo lo que quieras y Dios te lo puede responder. Amén, aleluya. Pero la fe tiene que ver con encontrarte con Dios.
O sea, la fe que nos justifica fue justificado por la fe. Noé le creyó a Dios y fue justificado por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue justificado por la fe. ¿En qué momento fue justificado Abraham por la fe? Cuando iba a matar a Isaac. No, y lo mató porque la intención es lo que cuenta. Sí, claro, exactamente. O sea, ya estaba amarrado y todo. Entonces, lo mató. La fe de creerle a Dios es la verdadera fe que justifica al ser humano. O sea, tener fe, yo creo que Jesús está sentado arriba en el cielo. Eso no es fe. Cualquier religión católica, testigos de Jehová, todo el mundo piensa que Jesús está arriba, sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. No tengo fe. No, fe es el oír algo de parte de Dios y creerlo en contra de todo tu razonamiento. Y dar los pasos que significan dar un salto al vacío, porque o Dios se manifiesta o Dios se manifiesta. Tremendo. ¿Sí? Ahora, yo quiero es la fe que justifica. Hacerte una pregunta, ¿en qué momento y por qué? Y mira la pregunta, ¿por qué tú crees o consideras importante el arte profético y en qué momento tú sientes de Dios pintar obras de arte? Porque en realidad yo sé que tú eres un artista, eso lo sé, porque se nota, es profeta y los profetas somos así, pero ¿en qué momento y por qué nace el deseo de pintar pintar obras de arte y hacer ahora los paños que estás haciendo y hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué? Explícanos un poco por qué nace en eso. ¿Qué tiene que ver predicar el evangelio con pintar arte? ¿Qué tiene que ver predicar el evangelio con los paños que estás haciendo y con lo que Dios te está revelando del reino animal, o sea, eso que Dios te está revelando que es tremendo, pero quiero que lo expliques, el por qué. Antes de venir yo a Cristo Jesús, yo fui una pintora muy famosa. De eso el día, soy un artista. Cuando llegué a Jesucristo, el Señor me dijo, quiero que me entregues el arte porque no vas a pintar para mí. Entonces me quedé así como que, es mi carrera, de esto vivo. Y me dijo, pues no, me lo entregas. Wow. Entonces dije, amén, Señor, pues tú eres mi Señor, tú mandas. Ahí están los pinceles, se cerró el sagrado. Y pasaron 21 años. 21 años en que Dios purificó mi alma, mi espíritu, trató conmigo. Y pasados 21 años, tuve un sueño. Y en el sueño, el Señor venía y me decía, ahora quiero que pintes para mí, porque tu espíritu ha sido purificado y vas a pintar las visiones que yo te dé. Porque cuando tú las pintes, se van a hacer decretos en forma no verbal que van a empezar a proclamar cosas en las casas o en los comercios de la gente. Entonces, la profecía no solamente es lo que decimos. Hay profecías que pueden ser pintadas. Hay profecías, o sea, cuando se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, pues la profecía era que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, pero no era una palabra hablada, era una visión de una paloma. Una simbología profética. Exacto, posándose sobre Jesús. Entonces, no todo lo que Jesús habla lo va a hablar con palabras. Hay cosas que los habla con símbolos, con visiones, con cosas. Amén. Y entonces, el Señor me dijo, vas a pintar. Y mis decretos proféticos van a ser no verbales. Para que donde estén, y tú sabes perfectamente, conoces muchos artistas, que cuando nosotros pintamos, parte de nosotros se queda en el lienzo. Es verdad. Entonces, porque estamos pintando con el espíritu. Es con el espíritu. Hay solamente dos formas de inspiración para pintar. O Dios o el diablo. Totalmente. Porque el arte es inspirado. Totalmente. Y es espiritual también. Hacer un arte comercial ahí, para poner una etiqueta, pues eso no es Dios ni el diablo, es una cosa mecánica. Eso es para ganar dinero, ¿se entiende? Estoy hablando de arte. El arte es inspirado. O te inspiró una fuerza espiritual de las tinieblas o te inspiró el Espíritu Santo. De hecho, la primera persona llena del Espíritu Santo en la Biblia está en Deuteronomio y es Bezalel. Y Bezalel fue el artista que fue escogido para hacer todo el arte del tabernáculo de Moisés. Y fue lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría. Entonces, el Espíritu de sabiduría se manifiesta en arte. De hecho, los trajes sacerdotales y todo, pues eran unas obras de arte, hechas por gente que tenía que ser llena del Espíritu Santo. O sea, no podían simplemente porque soy artista, te voy a diseñar aquí un Giorgio Armani para que ministres en el tabernáculo. Dijo, no era por ahí. O sea, tenían que recibir los diseños de Dios.
Entonces Dios es el más grande de todos los artistas. Basta abrir los ojos, ver el cielo, ver los árboles, ver las flores y darse cuenta que el más grande artista es Dios. Y Dios se expresa a sí mismo a través de la increíble manifestación de gloria. A ver, perdón, la gente ha dicho y dice que tú dices que por ejemplo, si pones el león en la casa, entonces ese león va a bajar del cuadro, será, y va a cuidar la casa. ¿Qué es lo que realmente tú has dicho? Para que la gente entienda qué es lo que tú has dicho. Estupidez. Eso es una Ok, estupidez. ok. Bueno, disculpa, yo te estoy preguntando, pero a ver. Es como que pones un cuadro en tu casa, de esos que te venden en las librerías, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que se baja el pastor del cuadro para ministrar. No, es un decreto profético. Amén. Yo te hice una pregunta, ¿no? Pero explícame, ¿qué es lo que tú has dicho a la hora, cuando tú hablas del arte que Dios te dio? ¿Qué es lo que tú les aconsejas? El arte fue diseñado por Dios para llenar una atmósfera, para gobernar una atmósfera. El arte es gobernante. Por eso los masones llenan de monumentos todas las ciudades. Claro. Van ustedes a cualquier restaurante, hoteles y lo que sea. Y eso controla el territorio. Y el arte es lo que gobierna el territorio. Si tú volteas ahorita a ese cuarto en ese hotel, ¿qué es lo que está gobernando el arte? Hay muchos artes. Ese cuadro. Es aquel cuadro. Ese cuadro es el que gobierna. No gobierna la silla, no gobierna la mesa, gobierna el cuadro. ¿Sí me entiendes? Entonces, la pintura está hecha para gobernar atmósferas. Usted entra a un lugar donde hay un cuadro todo oprimente, la atmósfera se siente oprimida. Es verdad. Usted entra a un lugar donde hay un cuadro lleno de flores, un paisaje muy bonito, usted siente la paz. Entonces, Dios habla a través de diseños. Dios es un Dios de diseños. Entonces, yo jamás he dicho que mis cuadros tienen poder para que los vayan a sobar o les pongan veladoras. Es una estupidez. Y eso proviene del diablo, de la gente que me quiere manchar. Pero yo jamás he dicho eso. Lo que he dicho es lo que Dios me dijo a mí. Cuando pones un decreto profético, tiene una influencia sobre la atmósfera. Porque está decretando el poder, estoy exaltando el poder de Dios. De la misma manera que podría yo poner un letrero en la pared con un versículo, pero en vez de ponerlo en letras, pones un símbolo profético de un águila, de un... Exacto. Sí, exacto. Paloma, el Espíritu Santo que tú decías, ¿no? Exacto. Exactamente. Y no por idolatría, sino que no es para idolatría. Es un acto, entonces, un decreto profético. Alguien se preguntará, pero el Señor dice, no te harás imagen ni cosa alguna que esté en el cielo y en la tierra, ni te inclinarás a ella. Y ahí está la palabra clave, para inclinarse a ella. Y esto es porque en el tiempo en que fue dado los 10 mandamientos, no había arte como hay ahorita. O sea, la gente no iba a una galería de arte a comprar arte. O sea, el arte era únicamente iconográfica. O sea, servía únicamente para hacer ídolos y para adorarlos. Entiendo. Entonces no había artistas que te pintaran para que decoraras tu casa. ¿Me entiendes? Con el tiempo, solo los grandes ricos en los palacios empezaron a adquirir pinturas, pues, de los grandes maestros de la pintura, como Miguel Ángel, como Rafael, o como los grandes pintores que pintaron los palacios de antigüedad. Pero la gente normal pues, no tenía pinturas en su casa. Esto es una cosa del siglo XX. ¿Sí me entiendes? Entiendo. Entonces, la pintura en el tiempo antiguo era una pintura hecha para los demonios. Sí, porque era idolátrica. Era idolátrica. No existía una pintura para Dios. Ahora, si ves los diseños del tabernáculo, pues está lleno de ángeles, está lleno de palmeras. Adoración a Dios. El arca del testimonio es una pieza de arte. ¿Qué me dices tú de la fuente con los toros, del lavacro? Es una pieza de arte. Amén. Entonces, Dios es un artista. Y entonces Dios se exalta en el arte. Entonces, la clave ahí es no te hagas ninguna figura para inclinarte a ella y adorarla. Ahora, si alguien se inclina delante de uno de mis cuadros, yo lo repruebo tremendamente. No está bien. Es un idólatra y está mal y yo lo repruebo. No, y al hacerlo te maldice, porque mira, claro. Ahora, ¿por qué hago yo las baños que le dices tú, pañoletas, le digo yo en México, pañoletas? Amén. Que son muy bonitas, de seda, seda fina. Exactamente, porque la gente se pone ropa hecha por los homosexuales, la cantidad de diseños que están entrando de diabólicos, la India. ¿verdad? No, hoy por hoy, la gran cantidad de diseños vienen de la China y de la India. Y la gente se pone todos los estampados y no tienen ni idea de lo que se están poniendo. Y se están poniendo la cantidad de demonios. Y entonces, yo sentí de parte del Señor hacer cuadros que la gente los pudiera poner. Y que en las pañoletas. Exactamente. Pero en el fondo los hice de tal manera que te los puedes poner, los puedes enmarcar.
pues son muy bonitos para enmarcarlos, pues son muy bonitos para poner. Y entonces, ¿por qué si nos ponemos las cosas que hace un homosexual, ¿no? La gente que les gusta, ¿no? Ay, no, pues ya el gran diseñador, ya salió Gucci, el otro, Michael Kors, ya salió Gucci, ya salió por acá. Diablitos todos, sí. Es una bola de homosexuales, te estás poniendo la ropa y no te importa nada. A ver, ¿por qué no persigues a Versace? ¿Por qué no persigues a Gucci? No, claro. ¿Sí me entiendes? A la mujer de Dios sí hay que... Pero a la mujer de Dios sí hay que crucificarla y acabarla para podernos seguir poniendo las ropas de la India. Está cancelado. ¿Sí me entiendes? Ahora, entonces estamos haciendo cosas que son revolucionarias. Sí. Y a mí me gustaría que muchísima gente se pusiera a hacer ropa para el Señor, con diseños de Dios, que la gente pudiera usar cosas que fueron ungidas, que fueron oradas, o sea, que traen bendición a la gente. A la gente, ¿verdad? Ahora, ¿el por qué de los aceites y por qué ahora de los comprimidos naturales que estás promoviendo? ¿Cuál es en sí el cometido, lo que está en el corazón de la profeta, no de la empresaria? Porque esto creo que no es dinero, es propósito. Los crea mi esposo. Perfecto, sí, sí. La Biblia habla del arte del perfumador. El perfumador es el que mezcla los aceites aromáticos. Hay 158 escrituras que nos hablan de aceites aromáticos. Dios es el creador del reino vegetal. La gente que dice, no, pues eso es aromaterapia. Bueno, el diablo se ha robado muchísimas cosas. Pero yo les pregunto, ¿quién creó el reino vegetal? ¿Lo creó el diablo o lo creó Dios? Wow. Lo creó Dios. Y una de las cosas más maravillosas del reino vegetal es que si lees la Biblia, dice que en el tercer día creó Dios todas las plantas. Y cuando vas a la escuela te dicen que las plantas transforman la luz en clorofila y necesitan la luz del sol para crear la clorofila. Es verdad, sí, eso hizo. Pero si te pones a pensar, las plantas fueron creadas en el tercer día y el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. Porque las plantas no se nutren de la luz del cuarto día, se nutren de la luz del primer día. De la luz del primer día. Explícanos eso. La luz del primer día es Jesucristo. Wow. Él es la luz que es la vida. Wow. Cuando Dios dijo sea la luz, llegó el reino, llegó Jesús, claro. Llegó Jesús, que viene a ordenar y a recrear todas las cosas. Tremendo. Entonces las plantas absorben la luz del primer día porque son sensibles al Espíritu. Por eso dice la palabra, si hay alguno enfermo entre vosotros, vaya a los ancianos y sea ungido con aceite, pero no se trata de aceite de oliva. El aceite de oliva en la Biblia es para prender las lámparas, no es para sanar, y mucho menos aceite Johnson. Lo que usa hoy la gente, te ungo con aceite Johnson, no es nada. El aceite esencial es, por decir algo, la esencia de la planta. Y Dios creó el mundo vegetal, de hecho las plantas tienen la misma configuración atómica que nuestras células, exactamente la misma. Y Dios crea en el reino vegetal toda una serie de recursos para que podamos vivir en salud. Amén. Amén. Y entonces las plantas responden al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando tú tomas un aceite esencial hecho por un profeta, no uno que te compraste ahí. Sí, no, cualquier cosa. O chamán, brujo, raro. Hay muchas compañías medio raras. Sí. Y el aceite esencial absorbe la unción del mezclador. Por eso es muy importante que un santo de Dios sea el que mezcle. Sí. Y hoy por hoy hay muchos aceititos que vienen de Israel y que vienen de muchos otros lados, de Brasil y de muchas cosas, que traen unciones bien malas. Mala onda, sí. En México es mala onda, o sea, sí. Mala. Sí. Como dices tú, no. que sí. Pero que no. Sí. Mala onda. Sí. Entonces, los aceites adquieren la unción del que los mezcla, por eso dice el arte del perfumador, es el que entiende cómo mezclar. Es como la cocina. No vas a mezclar pues cualquier cosa con cualquier cosa. Le echo chocolate y le echo aceitunas. No se queda nada. ¿Sí me explico? Entiendo. Hay un arte para entender la frecuencia de los aceites. Los aceites son frecuencias. Tu cuerpo funciona a 58 megahertz. Los aceites esenciales tienen entre 70 y 300 megahertz. Cuando tu cuerpo empieza a sentirse enfermo, bajas de megahertz, entonces bajas a 40, bajas a 30, si llegas a 20 te mueres. Entonces, cuando te sientes todo enfermo, es porque tus megahertz se bajaron.
Cuando tú te aplicas un aceite esencial, el aceite esencial te va a subir la frecuencia de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, el aceite rosa, que son 300 megahertz, ¡fum!, te sube para acá. El de menta, ¡fum!, te sube para acá. Entonces, simplemente por la frecuencia del campo electromagnético de nuestros cuerpos, viene la sanidad. Pero el aceite esencial responde al Espíritu Santo. Por eso Dios dice, sea ungido con aceite, pero el original es con aceite aromático. No con aceite de oliva, pues las lámparas, entiendo, para encender las lámparas, ¿sí? El aceite de oliva es para las lámparas. Entiendo, sí. Entonces, ahora, ¿por qué tú nos hablaste de para limpiar el colon y esas cosas? Bueno, que nos hables, porque Dios te mostraba de conquistar el reino también animal, el reino vegetal, el reino... Oye, pero usted todo. No, pues claro, pues yo tengo que preguntar de todo porque hay mucha gente que tiene dudas y habla cualquier cosa y es mejor oírlo de la fuente. Tú eres la fuente. ¿Ya? Lo que los demás digan es interpretaciones, pero tú eres la fuente. Yo soy el canalito. Claro. No entiendo, pero tú eres la fuente de lo que Dios te reveló. Ajá. Bueno, una de mis preocupaciones más grandes es el estado físico de la gente. La iglesia nunca ha estado tan enferma como hoy. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y los templos están hechos un desastre. La gente se mete lo que se le pegue la gana, come una gran cantidad de comida chatarra, los cuerpos están con sobrepeso, los cuerpos están desalineados, enfermos. Y decimos que somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces queremos predicar a un Dios poderoso y la gente toda empastillada, ya me tengo que ir al doctor. O sea, ¿cuántas conferencias yo predico en todo el mundo, ¿verdad? Trabajamos en más de 60 naciones. ¿Cuántas conferencias no me han invitado de los grandes predicadores? Ay, pues fíjese que no pudo llegar el predicador porque lo tuvieron que internar. No, pues fíjese que se enfermó. No, pues ya nos canceló. La cantidad de... Y por problemas de salud. Por problemas de salud. De grasa. Cancelando. Cáncer, de enfermedades, cosas así. Y entonces, dices, bueno, entonces el cuerpo de Cristo tiene que vivir en salud de reino. Que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo el templo del Espíritu Santo va a estar así? Entonces Dios nos llevó a mi esposo y a mí a vivir en salud de reino. Y desde hace 17 años vivimos en una salud de reino, no tomamos ni una sola aspirina, las bacterias se nos achicharran, nos toca nuestro cuerpo, la enfermedad no nos puede tocar, porque eso es lo que dice la palabra. Nosotros creemos lo que dice la palabra. El mal no tocará mi morada, ni pestilencia que vuela de noche. Porque he hecho a Dios mi castillo fortificado. Y eso es una realidad en nuestra vida. Yo vivo por la realidad de Dios. Hace mucho tiempo que yo salí del concepto a entender la realidad. Entonces, en aras de ayudar a la gente, porque no todo el mundo puede tomar las decisiones que tomamos nosotros, de agarrar y tirar todos los medicamentos por la ventana. Y entonces digo, bueno, ¿cómo empezamos a ayudar a la gente? Porque si no pueden tirar los medicamentos, es complicadísimo. Entonces Dios me dio una planta, que me la traje de Sudáfrica, que compone todo el colon. El colon es donde está la mayoría de las enfermedades. Me atrevo a decir que el 90 o 95% de las enfermedades proceden de un colon que no funciona bien. Entonces, en el colon está el ejército más importante de la defensa de nuestro cuerpo. Cuando un colon es perezoso, cuando un colon está tapado, cuando un colon tiene mal funcionamientos, tiene úlceras o lo que tenga, empieza a no funcionar correctamente y se va formando lo que se llama la placa mucosa. La placa mucosa, pues es una cosa negra espantosa, como un caucho, que se mete adentro del intestino y te va bloqueando pues todos los nervios, el sistema inmunológico. Se le conoce al colon como el segundo cerebro. ¿Por qué se llama el segundo cerebro? Porque tiene más nervios conectados al cerebro que ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, muchos problemas, por ejemplo, de depresión provienen del colon. ¿Por qué? Porque el colon es uno de los productores más importantes de serotonina. La serotonina es lo que te hace estar contento. Tú tienes mucha serotonina, que te ríes mucho. Amén. Entonces, la serotonina te hace estar contento, pero cuando el colon está tapado en ciertas áreas, inhibe la producción de serotonina y la gente se deprime. Está deprimida, sí. Entonces, gracias el problema del colon, aquí estamos, por ejemplo, en Argentina, donde la causa número 1 de muerte es el cáncer de colon. De tanta carne, tanta pasta. Entonces, comen muy mal. Y como comen mal, se llenan de medicamentos
para suplir lo mal que comen. Entonces están en un ciclo vicioso de muerte. Entonces tenemos que cambiar eso porque tenemos que cambiar eso. Otro de los problemas de los fármacos es que dentro de nuestro cerebro tenemos una glándula que es muy importante que se llama la glándula pineal. Y esta glándula es una de las puertas del espíritu que conecta nuestro ser espiritual con nuestro cuerpo. Entonces lo que hacen los fármacos es crear un celofán que cubre la glándula pineal. Entonces la gente no puede ver, no puede tener visiones, no puede oír a Dios. ¿Por qué? Porque se inhibió una de las puertas más importantes del espíritu. Entonces me queda, ay, no es que soy indigno, no es indigno. Es porque ellos pueden ver ángeles, yo no puedo ver ángeles, pues porque ya te fastidiaste la glándula pineal y la tienes toda taponada. Tienes que empezar un proceso de desintoxicación, tienes que ordenar tu vida alimenticia. Entonces estamos produciendo productos, no muchos, tengo nada más 3 productos, para ayudar a la gente a empezar el proceso de restauración de su, número 1, de su sistema inmunológico. No, y que tiene que ver, mira, con Dios. Por ejemplo, Daniel fue entendido y Daniel no comió la comida del rey, ni Daniel, ¿no? ¿Viste? O sea, yo tengo 64 años, hace 2 años me subí a la Concagua, algo sabré. No, y te veo fuerte, yo me estaba cansando y tú no te cansas, una cosa increíble. Ahí Ana Méndez para el rato, señores. ¡Ah, qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuéntame un poquito acerca de tu esposo, el por qué yo lo conozco a él y sé que Dios lo usa mucho a él, y el por qué es importante que al invitarte a ti lo inviten a él. Bueno, no están obligados, pero el por qué es, tú necesitas esa unción contigo, que en realidad es un complemento, pero el por qué tú necesitas esa unción contigo a la hora de una invitación. Es el hombre más espectacular que he conocido en mi vida. ¡Wow! Emerson tiene una frecuencia del cielo que no la ha visto ningún otro hombre en la tierra. ¡Wow! Cuando Emerson adora, se bajan los cielos. Sí, yo lo he visto. 9 ángeles. Es un hombre que me puedo sentar a oír por horas, porque tiene cosas tan extraordinarias. Y simplemente porque habla inglés, necesita un intérprete. La gente decide que para qué va a pagar un intérprete, no traen a Emerson. Entonces es la tontería más grande que están cometiendo, porque cuando Emerson y yo trabajamos en conjunto, es más fuerte, el poder más de completo. Dios que viene en esas conferencias yo lo he visto. Es sin igual. Yo los he invitado junto a los dos, y el trabajo del señor Emerson es un trabajo profético fuerte, mueve los ángeles, mueve la atmósfera, es un hombre de ayuno, de oración, un hombre muy profundo, y se necesita esa unción en la iglesia. Entonces, pues la verdad, es un pecado no invitarlo. Es un pecado no invitarlo. Así que ya saben que si invita a la profeta hay que invitarlo a los dos, porque mira, no porque sean esposos, sí, ya es la hora, sino porque pues, bueno, fue una bendición, señores, en tener a la profeta Ana Méndez en Conexiones del Reino, y creo que este clásico ustedes querían tenerlo. Esta oportunidad maravillosa, querían tenerla, y bueno, no les avisé para que fuera una sorpresa. Entonces, Anita, muchas gracias de haber estado con nosotros, y no sé qué palabra tienes para la gente para despedirte o qué sientes de Dios. Sed santos, como vuestro Padre en el cielo es santo. La santidad no es algo que te vaya a estorbar. Hay gente que piensa que ser santo es un estorbo, que se están privando de muchas cosas. Es la puerta abierta a las más grandes bendiciones, a las más grandes revelaciones, a la más grande salud, a la más grande fortaleza interior y espiritual. Entonces es eso. Bueno, señores, ya oyeron, este es parte de algo que está en el corazón, de lo mucho que ella tiene, es parte de lo que está en su corazón, y que hice algunas preguntas, no porque yo dudara o no porque yo no crea de quién es ella, es mi amiga y la conozco de años, sino porque ya hemos trabajado juntos en algunas cosas, en algunos lugares del mundo, sino porque es muy bueno que la gente conozca cosas que ha oído erradas o tergiversadas, y es muy importante que los oiga de primera mano, y que mejor que la fuente, que es ella, pues la fuente hablando de la persona, de ella. Entonces, qué bendición, que el Señor les bendiga. Oramos por la paz, oramos por el amor, oramos por la bendición, y declaramos que ustedes son fuentes de bendición para rechazar y romper todo comentario raro en contra de la gente de Dios, que estamos haciendo cosas grandes en las naciones. Que el Eterno les bendiga, es una bendición estar con ustedes. Esta fue una edición más de Conexiones de Reino. Tengan todos una buena tarde, que el Eterno les bendiga. Y Anita, muchas gracias por haber estado en Conexiones de Reino. Bendiciones. Gracias, Jaime, y bendecimos a toda tu audiencia. Gracias. Qué bendición. Bendito. ¿Quieres hablar media hora?